Muy buenas noches, mi nombre es William Alejandro Barragán Durán, soy del programa académico de Ingeniería de Sistemas. Esta noche les voy a exponer sobre las protestas estudiantiles. Fue el sector social que yo escogí en la materia de cultura política. Esta noche les voy a responder las preguntas de la rúbrica fase 4. Pregunta número 1. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Considero que la temática escogida o las protestas estudiantiles son pertinentes al tema porque son un claro ejemplo donde la comunidad, en este caso la estudiantil, se une, se organiza, planifica para dar un grito, para protestar por inconformidades que hay en el país. Puede ser por tanta violencia, por, por el sistema educativo, por el medio ambiente. Hay bastantes temas que los estudiantes tienen para poder pues, protestar. Pregunta número 2. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? La, la relación que hay entre la participación política, la democracia y las protestas están ligadas directamente, porque en el momento en que los estudiantes se unen, se organizan, salen a las calles para defender alguna norma que no están de acuerdo, alguna reforma, por ejemplo el asesinato de los líderes sociales. En ese momento ellos están haciendo política, bueno, no haciendo política, están entrando al círculo. Eh, y en la democracia es porque ellos están, el simple hecho de protestar, de ellos presentar sus inconformidades, están participando. Pregunta número 3. ¿Por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Yo escogí este periodo de tiempo el año 2011 porque primero hubieron varias protestas ese año y es un buen ejemplo porque ese año el presidente Juan Manuel Santos con su ministra, mm, ellos hicieron o colocaron un proyecto para reformar la Ley 30 de 1992 de la educación superior, el cual quería afectar principalmente la economía de las universidades. Entonces, ese año los estudiantes se reunieron y formaron la mesa amplia estudiantil llamada MANE, el cual uno de sus primeros objetivos fue lograr que ya los estudiantes o las organizaciones estudiantiles existentes se unieran con los estudiantes no organizados para volverlo algo más fuerte. Por eso tomé este año. Pregunta número 4. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Por dos motivos principalmente. Uno, porque en Bogotá vienen a estudiar muchas personas de diferentes ciudades y por esto nomás ya son diferentes pensamientos, diferentes ideologías y cada uno le aporta al otro. Y en segundo lugar, porque yo siempre vivo en Bogotá y pues yo he presenciado bastantes protestas estudiantiles y he visto unas buenas, unas que se salen de contexto, he visto el abuso de la fuerza pública, también he presenciado lo de los encapuchados que rompen vidrios, dañan el comercio, eh, atentan contra la vida también pues, de los policías, aunque también ellos la mayoría de veces abusan de la fuerza. Por eso escogí a Bogotá. Pregunta número 5. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, el contexto histórico del sector que yo escogí, en este caso protestas estudiantiles, se remonta más o menos hace más de 60 años. Empezando en 1964, donde 28 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander lograron reunir a miles de personas en la Plaza de Bolívar, pues porque estaban inconformes con los manejos de la universidad. De ahí pasamos al año de 1971, donde según los historiadores
Ese año ha sido donde se ha visto mayor movilización estudiantil y fue la primera vez que se unieron otros gremios. En 11 de marzo de 1990, después del asesinato del candidato a la presidenta Luis Carlos Galán, los colombianos estaban citados para votar por varios cargos públicos, entre ellos alcaldes, gobernadores. En ese entonces se votaba con papeletas, eran 6. Ahí fue cuando los estudiantes protestaron y lograron tener una séptima papeleta para lograr, o su idea era que hubiera una democracia más participativa. Pasamos al año 2011, que pues ya lo expliqué, que fue cuando el presidente Juan Manuel pasó la reforma para cambiar la ley 30 del 92 y nace el movimiento Mané. Y en el 2016 los estudiantes fueron muy importantes porque ellos fueron decisivos para lograr la victoria al no al plebiscito por la paz. Y apunté el 2019 porque en este año pues lo vimos muy cerca, yo creo que todos, vimos vandalismo, saqueos, daños a los bienes de la nación y todo esto por las reformas que el gobierno quiso hacer. Quiso, no solamente el gobierno, también el sector público se unió, querían reformar los impuestos, querían hacer más leyes, más eh, pues mejorar las condiciones laborales. También el año pasado se luchó mucho por el medio ambiente, se protestó por tanto asesinato de líderes sociales, incluso los estudiantes estaban peleando, estaban tratando de protestar por tanta muerte de los excombatientes de las FARC, que han sido más de 150. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, yo creo que en una protesta, sea estudiantil o sea de cualquier otro gremio, yo creo que todos somos afectados en este sector, porque los estudiantes, pues primero pierden las clases, segundo, los pueden herir, a veces ha llegado a la muerte, pueden ir a la cárcel. Otros afectados somos las personas pues las normales, las que somos trabajadores, no sé, independientes. Algunas veces nos ha tocado sufrir lo de los gases lacrimógenos, otras veces duramos 4 o 5 horas para poder devolvernos a las casas. La fuerza pública también es afectada porque aunque ellos abusan de la fuerza, también a veces son heridos. Eso realmente somos los afectados en una protesta. Pregunta número 7. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Este año hubieron unas fechas importantes, empezando por el 10 de marzo de 2011, donde el presidente Juan Manuel Santos le presenta la reforma que quiere hacer a las universidades y a los docentes. Pasamos al 7 de abril, donde se presentan las primeras manifestaciones a nivel nacional. Luego el 3 de octubre, el presidente radica la reforma ante el Congreso de la República. Y en agosto 2021 se realiza la primera sesión del Maneo, la Mesa Amplia Estudiantil, en la Universidad Distrital de Bogotá. Luego el 12 de octubre se unieron las 32 universidades públicas y se van a paro nacional. Y ese mismo día de esa protesta, un universitario en Cali murió por una papa bomba. Ya el 3 de noviembre hubo una marcha grandísima que se llamó la Marcha de las Antorchas. Y por último, el 24 de noviembre hubo la Jornada Continental de Movilización por la Educación. Seguimos con la pregunta número 8. ¿Cuál es el contexto actual de la temática?
el contexto actual de las protestas estudiantiles para mí son que se han fortalecido porque cada vez se reúnen más fácil, pueden, antes podrían durar 1 o 2 días reuniendo la gente para una protesta o para bloquear alguna calle. Ahora son pocas horas las que necesitan para poder lograrlo. Y todo esto se debe a las redes sociales. Y otra cosa muy importante, que en los últimos años los medios de comunicación han sido un puente directo para divulgar las injusticias. Ese para mí es el contexto actual en este momento. Pregunta número 9. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? La relación entre la cultura política y las protestas estudiantiles las podemos denotar cuando una comunidad estudiantil, en este caso los universitarios, ellos están estudiando, ¿sí? Entonces ellos tienen más información, ellos pueden aprender, ellos conocen más las reglas, las leyes. Ahí ellos están más cerca de la política, o bueno, de la cultura política, a comparación de otras personas que al diario vivir solo son vendedores, son trabajadores que realmente a veces no saben cómo funcionan las leyes en el país. En cambio, los estudiantes siempre están más cerca de estas leyes. Ellos entienden muchas veces el por qué están robando, por qué hay tanta corrupción. Ahí en ese momento hay relación directa con la cultura política. Y en la pregunta número 10, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? La relación de la democracia con las protestas estudiantiles se pueden ver claramente en una protesta. ¿Cuándo es democracia? Cuando la gente puede votar, cuando la gente puede elegir a sus mandatarios, cuando hay libre expresión. Y en una protesta, ¿qué se hace? Se está protestando por alguna reforma, por alguna ley que está afectando a la ciudadanía, no solamente estudiantil, porque ellos ya no solamente pelean por la educación, ellos están peleando por todos los problemas sociales que acoge el país. Entonces, en ese momento, cuando ellos pueden salir a protestar, ellos están dando sus votos de inconformidad, y algunas veces hasta han hecho retroceder reformas, han hecho, en algunos otros países han hasta revocado políticos de altos rangos. Esa para mí es la relación. Hasta aquí mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Muy buenas noches.